Redes de computadoras, conceptos generales. El concepto de una red, lo primero que debemos comprender es qué es una red de computadoras. Es una red que está constituida por al menos dos ordenadores que pueden comunicarse entre sí y que comparten determinados recursos, sean de hardware, ¿sí?, como impresoras, sistemas de almacenamiento, o sean de software, como puede ser aplicaciones, archivos, bases de datos. Los objetivos es que el principal objetivo es lograr que todos los programas, datos y equipos estén disponibles para cualquiera de esa red que lo solicite, sin importar la localización física del recurso, ¿sí?, y del usuario. Eso es lo que buscamos con las redes. Otros objetivos que también vamos a buscar con esas redes consiste en proporcionar una alta fiabilidad, que sea confiable el sistema al contar con fuentes alternativas de suministro, es decir, que todos los archivos podrían duplicarse en 2, 3 o más máquinas, haciendo respaldos de información importante que tiene que ver con una empresa, con una institución, y que puede ser en un momento dado el rescate de la información en caso de un incidente. Igualmente, la presencia de varios CPUs significa que si una de ellas deja de funcionar, las otras pueden seguir trabajando, pueden ser capaces de encargarse del trabajo. Y también, incluso, el rendimiento puede acelerarse cuando tenemos varios equipos con varios sistemas, con varios procesadores, trabajando al mismo tiempo en red, ¿sí?, considerando obviamente la topología que tenga la red. Esto es una forma de un ahorro porque no tengo que estar distribuyendo todos los recursos en todos los equipos, sino que puedo tener los equipos centralizados en un lugar y utilizarlos en diferentes lugares de la institución. Proporciona un poderoso medio de comunicación entre personas que se encuentran en lugares distantes entre sí. De hecho, Steve Jobs en 1972 para ser exacto, en la inauguración del primer edificio de la empresa Mac, de la empresa Apple Computers, hizo el comentario que yo creo que es uno de los más importantes que hizo en su vida, que fue: estamos cambiando la manera de comunicar al mundo. En realidad él estaba viendo el equipo de cómputo no como una calculadora gigante, sino como un sistema de comunicaciones para el mundo. La historia de las redes abarca la última mitad del siglo pasado. Las computadoras, las PCs, han evolucionado de ser novedades costosas hasta convertirse en una herramienta fundamental para los negocios. Utiliza sistemas basados en microcomputadoras, una tendencia llamada de reducción y ajuste. De hecho, se han convertido en herramientas fundamentales incluso ya para la educación. En la actualidad, la pandemia ha generado que estos equipos de cómputo sean considerados necesarios para el desarrollo de los procesos de enseñanza online. La primera computadora electrónica o electromecánica fue la ENIAC, considerada como uno de los inventos más importantes realizados durante la Segunda Guerra Mundial. Esta computadora tenía un tiempo promedio entre los 30 segundos más o menos. La ENIAC era utilizada principalmente por el ejército estadounidense para producir tablas de cálculo de artillería, y más o menos tardaba 30 segundos por cada operación. Lentísima para las condiciones actuales. Las macrocomputadoras, o también conocidas mainframes, de los años 50 hasta los 60, lograron la automatización que parecía una muy buena idea, pero
era una idea bastante costosa, eran muy caras. La primera época de uso comercial de las computadoras se basa en instrucciones del programa de tarjetas o de citas mediante perforaciones. Las tarjetas eran leídas por la máquina, por una lectora de tarjetas, que los convertía después en instrucciones que ella misma interpretaba y ejecutaba. De hecho, se transformaban en lenguaje binario, lenguaje de máquina, y en algunos mnemotécnicos para ser ejecutados en los procesos. En este método, si alguien por alguna razón se equivocaba, se perdía todo el trabajo que se esperaba ser realizado. De hecho, en aquellos tiempos se trabajaban alteros de tarjetas. De hecho, a mí me tocó trabajar hasta 500 tarjetas perforadas para desarrollar programas que eran básicos, ¿sí? Tarjetas perforadas que se leían en una computadora cíclope del UNAM, que es donde me tocó trabajarla, y que pues tenías que ir con tu altero de tarjetas. Si se te llegaban a caer, tenías que levantarlas, ordenarlas manualmente para volverlas a acomodar para ser ejecutadas. Las macrocomputadoras fueron el comienzo de la primera automatización. Mejor opción que los contadores, era más precisa, trabaja todo el día y no necesita descansos o vacaciones. En los años 60 apareció un nuevo tipo de máquinas, las microcomputadoras. Estas resultaron más baratas y más pequeñas. No necesitaban aire acondicionado y cualquier departamento podría adquirir una mini computadora. El mercado de las mini computadoras creció rápidamente, esencialmente por computadoras del tipo Altair de IBM. La segunda mayor compañía de computadoras fue Digital Equipment Corporation, DEC. Una microcomputadora era capaz de atender a varios usuarios a la vez. Se desarrolló el concepto en ese momento de lo que eran las terminales tontas. Había una computadora potente, vamos a decir, en aquellos tiempos, a la cual se le podían conectar varias terminales, monitores, teclados para poder trabajar varios con ella. Esto se le conoce como tiempo compartido. El surgimiento de las computadoras personales en la década de los 70 precisamente, a mediados de los años 60 apareció una nueva tecnología, el microprocesador, que constaba de muchos transistores conectados para dar como resultado un instrumento de computación que cabía en un chip de silicio. También se crea la versión del sistema operativo, que es un programa que admitiría o que administra el control de acceso de otros programas a los recursos de cómputo. Un computador de datos es un aparato que permitía el acceso a las impresoras, un usuario a la vez. El computador de datos proporcionaba a los usuarios una conexión de puerto serial o en puerto paralelo. Y quien enviará primero los datos ganaba el acceso a la impresora. Para entregar el control, una PC tenía que mandar una secuencia de caracteres específica para decir que había terminado. De esa manera es como se podían enlazar o encolar los trabajos para poder respetar un orden. Aunque estos aparatos funcionaban para las impresoras y los plotters, eran impresoras de planos, no permitían compartir discos duros. Además, requerían una línea especial entre cada computadora, entre cada PC y el conmutador. Entonces, el cableado era muy complicado.
Los tipos de redes, ¿sí? Se crearon las redes de área local llamadas LANs. Las computadoras estaban geográficamente cerca, es decir, en el mismo edificio. También se creó el concepto de redes WANs, que son las Wide Area Network, y las redes de área extendida. Las computadoras en este momento ya estaban más alejadas y estaban conectadas por líneas telefónicas u ondas de radio. Consta de 2 o más LANs, o sea, una wide puede estar conformada por varias LANs, por varias redes de área local. Estas deben de estar conectadas generalmente a través de redes públicas como líneas telefónicas, satélites o lo que se conoce como leased lines, conexiones usadas por empresas para conectar sus oficinas que están geográficamente distantes. Podrían tener conexiones hasta, kilómetros. Las WAN más conocidas en Internet, por ejemplo, son las Campus Area Networks, que son las CANs, ¿sí? Redes de campus, redes de universidades, redes de campos militares, ¿sí? Etcétera. Algunas tiendas departamentales. Las computadoras están conectadas en un área geográficamente limitada, tales como un campus o una base militar. También existen las Metropolitan Area Networks, que son las MANs, una red diseñada para un pueblo o una ciudad, ¿sí? O un conjunto de colonias, aunque no sea la ciudad completa. También está el Home Area Network, que son las HANs, y que corresponden a las redes caseras que conectan diferentes dispositivos digitales. Otras características de las redes son la topología, que corresponde al arreglo geométrico de su sistema de computadoras. Topologías comunes son, por ejemplo, el bus, la estrella, el anillo, ¿sí? Estrella extendida. Ahí, por ejemplo, bueno, esta forma es la forma en que se distribuyen geográficamente las computadoras dentro de un salón, dentro de un edificio, dentro de un campus, dentro de una ciudad. A eso se le llama topología. También está el protocolo, que es el que define un conjunto común de reglas y señales sobre una red de las computadoras usadas para comunicarse. Son protocolos más comunes, por ejemplo, los más comunes son el Ethernet, el Token Ring. Son protocolos de comunicación directa entre computadoras y son de los que más se utilizan en la actualidad, sobre todo el Ethernet. Otra es la arquitectura. La arquitectura que se refiere a la combinación de hardware y software y que define sus perfiles de funcionamiento. ¿Cómo se comunican? Por ejemplo, la arquitectura de comunicación punto a punto, arquitectura de comunicación cliente-servidor. Son formas de comunicación en donde se aplican protocolos de comunicación específicos. Otros términos importantes son, por ejemplo, los nodos. Cada una de las computadoras en una red es un nodo, está identificado como un nodo, un componente de la red. Los servidores, que también son computadoras y dispositivos que son de parte de los recursos de la red y que ofrecen los servicios de esos recursos de la red, como pueden ser impresión, como pueden ser bases de datos. Bueno, entonces estos son componentes directos de las redes. Las LANs. Una red de computadoras que ocupa un área relativamente pequeña. La mayoría de las LANs están confinadas, decíamos, a un solo edificio o grupo de edificios pequeño, cercano. Pero un conjunto de LANs puede estar conectado a cualquier distancia y estar comunicados a través de líneas telefónicas u ondas de radio para llegar lo que se conoce como las redes WAN de área extendida. La mayoría de las LANs conectan
computadoras personales y estaciones de trabajo. Cada nodo tiene su propio CPU que ejecuta programas, pero también puede accesar a datos y dispositivos en cualquier lugar de la LAN, en la LAN. Esto quiere decir que los usuarios pueden compartir dispositivos caros. Hay muchos tipos diferentes de LANs. El protocolo más común en PCs es Ethernet. Para Apple es el AppleTalk más que el Ethernet, es AppleTalk para las computadoras Apple. Los medios de conexión más comunes son el cable par trenzado, cable coaxial, fibra óptica. Otros métodos más modernos están usando ondas de radio, ondas Wi-Fi, ¿sí? Las ondas de comunicación inalámbrica. También puede ser Bluetooth, infrarrojo. Las LANs pueden transmitir a muy altas velocidades, pero tienen limitaciones como la distancia en que pueden estar conectados los dispositivos y las cantidades de máquinas conectadas. Las HANS Home Area Network es una red establecida en el hogar de usuarios que conecta dispositivos digitales personales o múltiples computadoras y sus periféricos. Tales dispositivos pueden ser teléfonos, televisiones, videojuegos, sistemas de seguridad, aplicaciones inteligentes, máquinas de fax, entre otros dispositivos que pueden comunicarse a la red a través de una conexión alámbrica o inalámbrica. En la actualidad, casi todas las casas habitación, o la mayoría de las casas habitación, se están convertidas en redes HANS, porque tienen redes de teléfonos celulares, equipos móviles, tabletas, televisiones. Entonces todo eso hace que esté funcionando la casa como una red HANS, la casa habitación. La arquitectura abierta permite el sistema ser conectado fácilmente a dispositivos o programas hechos por otros fabricantes que están basados en estándares aprobados. Una arquitectura cerrada es lo contrario, es decir, su diseño es propietario, haciendo casi imposible, muy difícil, la conexión con otros sistemas. Existen equipos de cómputo y redes de computadoras diseñadas para que solo puedan acceder a un tipo de comunicación y protocolo, como por ejemplo pueden ser las redes establecidas por AppleTalk para redes de computadoras Mac. Protocolo. El protocolo es un conjunto de reglas en cierto formato que se usan para transmitir datos entre dos o más dispositivos. Determina lo siguiente: el tipo de chequeo de errores al ser usado, el tipo de compresión, cómo se indicará que se ha terminado o enviado un mensaje, un paquete de datos por el dispositivo transmisor. ¿Cómo es que el dispositivo receptor indica que el mensaje ha sido recibido? Tengo que enviar entonces un mensaje indicando que lo recibí. Incluso se hace una verificación y se verifica que lo que se recibió sea lo que transmitió el emisor. Existe una gran cantidad de estándares, cada uno con sus ventajas y desventajas inherentes. Por ejemplo, unos son más robustos, otros más rápidos, etc. Desde el punto de vista del usuario, el único aspecto importante es saber qué protocolo soporta su equipo para saber si es posible la comunicación con otras partes de su red. El protocolo puede ser implementado ya sea por software o por hardware, o la combinación de ambos. Las topologías. Las topologías decíamos que es la forma en que se encuentran los sistemas de comunicación organizados, distribuidos geográficamente, topológicamente. Está organizado y puede ser desde un punto de vista físico o lógico. Por ejemplo, podemos hablar de la topología de bus, la primera que se ve en la figura.
Es una arquitectura lineal en la cual las transmisiones desde cualquier punto de la red se propagan más bien, a través del medio por tanto los datos son recibidos por todos los dispositivos, pueden ser recibidos por todos. El estándar de comunicación, el estándar Ethernet 802.3 de la IEEE, implementa esta topología siendo una de las 3 más usadas. Estas redes son relativamente fáciles de instalar y baratas. Una falla en cualquier segmento del cable principal significa que el segmento completo deje de funcionar. Esto es, cualquier falla aquí deja de transmitirse al resto de los equipos. La topología de anillo, como esta que vemos aquí, puede ser anillo simple o anillo doble, ahorita platicamos un poquito de eso. Es una arquitectura en la cual todos los dispositivos están conectados el uno al otro en forma de ciclo o anillo cerrado, de tal forma que cada dispositivo está conectado directamente a otros 2 dispositivos, uno de cada lado. Las redes Token Ring y EEE 802.5 y FDDI implementan una topología de anillo. Entonces tenemos protocolo de bus, el 802.3, y tenemos protocolo de Token Ring o anillo, que es el 802.5. La topología de estrella, ¿sí? Todos los puntos finales sobre la red están conectados a través de líneas dedicadas a un solo llamado hub o switch. Es un nodo central. La principal ventaja de este tipo de redes es la fiabilidad. Si un extremo de la red se cae, solo se afectarán los nodos en ese extremo. La demás parte de la red sigue trabajando porque también está conectada por cables independientes al nodo central. El problema es que si falla el nodo central, entonces toda la red deja de funcionar. La topología de árbol tiene una arquitectura idéntica, ¿sí?, a la del bus, excepto que en esta topología pueden hacerse ramificaciones con múltiples nodos, como se muestra aquí. Entonces es como si fuera un bus, pero puede hacerse ramificaciones para ir derivando la red. La topología de malla, ¿sí?, los dispositivos están conectados con muchas interconexiones redundantes entre los nodos. En una topología de malla real, cada nodo tiene una conexión a cada nodo de la red. Es una de las topologías más caras, pero más seguras. Es muy similar a lo que es el API-Talk también. El modelo OSI. El modelo OSI, llamado el OSI por las siglas de Open System Interconnection Model, modelo de interconexión en sistema abierto, define una estructura para implementar protocolos en 7 capas. El control es pasado de una capa a la siguiente, comenzando en la capa de aplicación y terminando en la capa física, que es donde se transmite la información. Entonces el transmisor genera el dato, lo pasa, ese es el usuario, lo transmite a la capa de aplicación, después lo va a transmitir a la presentación, a la capa de presentación, posterior a la capa de sesión, enseguida a la capa de transporte. Aquí en cada una de ellas se van agregando bits que van a generar la identificación de sesión, identificación de presentación, identificación de aplicación, identificación de transporte. Después el identificador de la red, el identificador de el link de datos o la conexión de datos, la identificación del medio físico de comunicación. El medio físico de comunicación es el canal de comunicaciones, que puede ser fibra óptica, par trenzado, cable coaxial, y después, o cable inalámbrico también.
Y después el receptor lo que hace es que lo recibe a través de la capa física, le quita los componentes de la capa física y lo entrega a la capa del data link de comunicación. Después a la capa de red le quita de aquí la parte de link y lo manda a la capa de red. Le quita la parte de red y lo manda a la capa de transporte. En la capa de transporte le quita esa parte de identificación de hacia dónde va dirigido y lo manda a la capa de sesión. De ahí le quita esa parte de la sesión y lo manda a la capa de presentación. La capa de presentación quita ese bits de presentación y lo manda directamente a la capa de aplicación, que es donde se interpreta para que pueda ser por la aplicación reconocido para que el usuario pueda leerlo. Esa es la manera en la que trabaja esta estructura. Así podemos identificar algunos estándares de comunicación de la IEEE y que corresponde, por ejemplo, al 802.1, que es el estándar Related to Network Management, que es el estándar de relación de manejo de red. El 802.2, que es el General Standard for the Data Link Layer, en la referencia OSI, del modelo OSI. Esta IEEE divide las capas en dos subcapas: la capa lógica de link, ¿sí? Y también, obviamente, la capa física, en donde está identificada por el número MAC, que es el acceso del control, ¿sí? Es Media Access Control, eso es MAC, que es el número que tiene identificado cada componente físico del hardware de cada computadora. The MAC layer varies for different network types, esa parte del MAC, precisamente, esa es la capa del MAC, es la que identifica los componentes, los diferentes tipos de componentes que definen, que están definidos en el estándar 802.3. También se tiene, esto es para lo que es la red tipo bus. También tenemos el 802.5, ya lo habíamos definido como el utilizado para el anillo. El IEEE 802.3 define el MAC, la capa de MAC, pero para lo que es el bus de comunicación de red, conocido como CSMA-CD. Este es la base del Ethernet estándar de comunicación. Este muestra la forma en que designa a Ethernet como el medio de comunicación, o sea, la forma de comunicación, el par trenzado o la forma de comunicación directa es Ethernet. Es el 802.3. El 802.4 define la capa MAC, pero con respecto al bus de lo que corresponde al token passing, que es la forma en que se conecta, en que se identifica cada uno de los nodos de las redes. El IEEE 802.5 también define la capa del MAC, de lo que es la identificación del modelo, la Media Access Control, de lo que corresponde al token ring en redes de anillo. La 802.6 es el estándar de las redes metropolitanas, es el identificador de las redes MAN. Hasta aquí esta presentación.